Hermanos, hace poco tiempo el mundo se encontró con una noticia. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había decidido bombardear uno de los países más grandes y emblemáticos del continente africano, el país de Nigeria. La causa por la cual él bombardeó este país era defender a los cristianos que estaban siendo masacrados en esa nación. No fue una noticia aislada esto. También tiempo atrás supimos de un misionero llamado Will, que se presentó en dicho país, un misionero norteamericano, a las autoridades nigerianas ofreciendo su vida en lugar de un cristiano que había sido condenado a muerte también. Este hombre le había dado muerte a un agresor, tuvo que defenderse de él, y entonces en ese ejercicio de defensa mató al hombre y en las autoridades de Nigeria lo querían matar, era la pena de muerte. Will comenzó a interceder, dio su vida por la de este hombre, y le dijeron que no, que desestimaban el caso, y entonces todavía está vivo. No hemos tenido noticias de ese creyente en Nigeria. Tenemos, hermanos, que en los países islámicos, los creyentes en Cristo deben cuidarse por profesar su fe, so pena de muerte, y así ocurren en otras naciones, por ejemplo, como Corea del Norte o la India, etcétera, etcétera, etcétera. Las persecuciones contra los cristianos no son cosas del pasado. Aún hoy son parte de la vida de este mundo caído, hermanos, y seguirá siendo una realidad hasta la consumación de todas las cosas en Jesucristo. En Mateo 5, del 10 al 11, el Señor Jesucristo concluye las bienaventuranzas diciendo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y aquí en la bienaventuranza se nos dice que debemos alegrarnos y gozarnos cuando seamos perseguidos por nuestra fe, no por nuestras injusticias, sino por nuestra fe. Los cristianos, hermanos, se enfrentarán a aflicciones peculiares por el simple hecho de ser cristianos, porque el cristianismo es antagónico al mundo. Y no importa el siglo en el que estemos o el lugar del planeta en el que vivamos, la nación en la que estemos viviendo, ese antagonismo se hará manifiesto de una manera o de otra, porque el cristianismo y el mundo son antagónicos. Si usted es un creyente fiel a Jesucristo, de alguna manera usted será contracultural. Vivimos en un mundo que por causa del pecado no es lo que debería ser. Y lo que es aún peor, un mundo que es hostil hacia aquellos que pretenden vivir su vida como la vida debiera ser vivida, a la manera de Dios y no a la manera del hombre. Y a partir de hoy, hermanos, en la mañana, vamos a comenzar la exposición de una carta del Nuevo Testamento que tiene mucho que enseñarnos al respecto, porque fue dirigida a creyentes que estaban enfrentando una fuerte hostilidad por su fe. Estamos hablando de la primera epístola universal de Pedro, de primera de Pedro. Es evidente, hermanos, que la intención de Pedro al escribir esta epístola fue la de instruir y consolar a sus lectores en medio de grandes dificultades. Por ejemplo, cuando nosotros vamos leyendo Primera de Pedro, el tema del sufrimiento se menciona en cada uno de sus 5 capítulos, en la primera epístola. Y se recuerda constantemente a esos creyentes que no pertenecen a este mundo, que están atravesando por un territorio hostil. Cuando un soldado está atravesando por un territorio hostil, tiene que tener mucho cuidado porque se pueden encontrar minas explosivas y demás. Ese territorio está diseñado para que cada vez que usted pase, aparezca una mina que pueda acabar con su vida. Bueno, eso es lo mismo en el terreno espiritual. Cuando un creyente pasa por este mundo, está atravesando un campo minado. Un campo minado. Esta carta, hermanos, de Primera de Pedro, tiene mucho que decir a los cristianos en medio no solamente de persecuciones, sino de sufrimientos y aflicciones. Y es nuestra oración
que el Señor use esta epístola para elevar nuestros pensamientos, hermanos, en la esperanza que nos aguarda al final del camino y para fortalecer nuestros corazones, de tal manera que podamos enfrentar adecuadamente la oposición que encontraremos dentro y fuera de nosotros. Y al mismo tiempo, hermanos, para prepararnos para eventos difíciles que muy seguro vamos a tener que enfrentar como creyentes. Al igual que casi todas las epístolas generales o universales, por ejemplo, como en el caso de Santiago, como en el caso de Juan, la primera, la segunda y la tercera epístola de Juan, y la de Judas, esta carta ha sido identificada con el nombre de su autor, primera epístola universal de Pedro, y con la señalización de que esta fue la primera carta inspirada de este apóstol. Este apóstol escribió 2 cartas que están en el canon bíblico, y esta es la primera de Pedro. Entre las epístolas universales, ninguna ha sido, hermanos, más ampliamente usada y respetada durante la historia de la iglesia que primera de Pedro. Aunque no fue enviada a todas las iglesias del mundo conocido en ese momento, es considerada una epístola universal o general porque fue enviada a un grupo muy extenso de iglesias del Asia Menor. Se parece, por ejemplo, al caso de Gálatas, que fue enviada a un grupo de iglesias de Galacia, o el caso de Efesios, que algunos piensan que fue una encíclica enviada a un grupo de iglesias que mantenían relación con Éfeso en ese momento. Y Éfeso en ese momento era la capital del Asia Menor. Primera y segunda de Pedro incluyen un grupo de lectores que vivían en una zona geográfica mucho más amplia. Así que esta es la epístola que vamos a comenzar a ver a partir del domingo que viene, versículo por versículo, en una predicación expositiva consecutiva de esta epístola, hermanos. Vamos a echar un vistazo a algunas consideraciones generales de la carta que vamos a estudiar y que nos van a ser muy útiles como preámbulo a la hora de comenzar el texto de por sí. Primeramente, ¿quién es el autor de esta epístola? Habíamos dicho que el primer versículo de esta carta nos dice claramente, hermanos, que fue Simón Pedro el autor. Simón Pedro. Vamos a estar buscando algunas cosas. Vamos a tener la escritura por aquí. Los evangelios enfatizan el hecho de que Pedro entre los apóstoles tenía un gran liderazgo. Él era líder entre los discípulos del Señor, ya que siempre mencionan su nombre encabezando la lista de los apóstoles. Cuando usted vea la lista de los apóstoles ahí, va a ver que casi siempre el que encabeza la lista es Simón Pedro. Y también los 4 evangelios influyen más información o nos dicen más información acerca de Pedro que cualquier otra persona acerca de Cristo, aparte de Cristo. Cuando usted lee los evangelios se va a dar cuenta que de lo que más se habla es de Jesucristo y después del que más se habla es de Pedro. Pedro originalmente era conocido como Simón, nombre en griego, o Simeón, nombre en hebreo. Era hijo de Jonás, que también era conocido como Juan, y era miembro de una familia de pescadores que vivía en Betsaida y luego en Capernaum. Andrés era su hermano y fue quien lo trajo a Cristo, quien le predicó el evangelio a Pedro. Pedro estaba casado y aparentemente, hermanos, por lo que sabemos, su esposa lo acompañó en su ministerio. Así que el Señor ganó un matrimonio para su gloria con Pedro y su esposa. Cuando Jesús comienza su ministerio público, llamó a Simón, nombre original antes de llamarse Pedro, a seguirle. Y lo instó a abandonar su ministerio de pesca, de la pesca física, es decir, de peces, prometiéndolo a hacerle a él y a su hermano Andrés una serie de pescadores diferentes. Ustedes van a ser pescadores de hombres, le dice el Señor. Luego Simón no solamente se convierte en pescador de hombres, sino que también se convierte en apóstol. Fue señalado para el apostolado. Entonces Cristo lo nombró Pedro en griego, es decir, Simón Pedro, Pedro en griego, o Cefas en arameo. Y esas son palabras que significan que este nombre, se le estaba llamando a este hombre piedra o roca. Es lo que le pone el Señor. Pedro era de un carácter impulsivo e impetuoso.
No podía estarse quieto Pedro cuando pensaba que así había que hacer algo o cuando pensaba que había que decir algo. Era de esos que dicen, dime qué hay que hacer sin pensar mucho y a quién hay que cortarle la oreja si hay que cortarse. Ese era Pedro en los apóstoles. El Señor claramente señaló a Pedro para lecciones especiales a través de los evangelios. Hay muchos textos ahí de los evangelios donde vemos a Pedro en situaciones especiales. Pedro era el vocero de los 12, articulaba los pensamientos y preguntas de todos los apóstoles, incluyendo los suyos, y sus triunfos y debilidades son narrados en los evangelios y en Hechos, hermanos, porque de la vida de Pedro nosotros sacamos muchas aplicaciones, muchas. Después de la resurrección y ascensión del Señor, Pedro dio inicio al plan de escoger el reemplazo de Judas Iscariote, que fue el de los 12, el que sale del grupo de los 12. Él fue el líder de ese reemplazo, de cómo escogerlo. Y después de la venida del Espíritu Santo, él fue capacitado para dirigir la predicación del Evangelio desde el día de Pentecostés. También realizó notables milagros en los primeros días de la iglesia. Vemos a Pedro haciendo cosas extraordinarias. Abrió la puerta del Evangelio a los samaritanos y a los gentiles. Es decir, que estamos delante de un gran personaje de la fe. De acuerdo a la tradición, hermanos, y esto es algo que tenemos como la tradición histórica, no podemos decir a ciencia cierta que fue así, pero es lo que nos llega de las fuentes parabíblicas que pasaron. Dice que Pedro presenció la crucifixión de su esposa en Roma y le animaba con estas palabras: muere, pero acuérdate de tu Señor. Acuérdate de tu Señor. Y cuando llegó el turno de ser sacrificado o crucificado, pidió que lo crucificaran boca abajo porque no era digno de morir como su Señor Jesucristo. Esto registra la tradición. Y casi seguro algo así ocurrió, porque es lo que nos ha llegado de la mayoría de esas fuentes. Por causa de la preeminencia de Pedro en medio de la iglesia, aparecieron muchas cartas en los primeros siglos que pretendían ser escritas por él, pero realmente eran falsas, apócrifas. Sin embargo, no se pone en duda, hermanos, que la carta que hoy conocemos como Primera de Pedro fue escrita por el apóstol Pedro. Por ejemplo, la carta enseña que Cristo es la piedra que desecharon los edificadores y que Cristo no hace acepción de personas. Y como estos, hay varios paralelos entre la enseñanza de Jesús en los evangelios y lo que Pedro dice en esta carta. Recordemos que Pedro fue testigo presencial de todo lo que dijo Jesús. Y estuvo con él en su ministerio terrenal completo. La única duda que se ha mencionado es que siendo Pedro un pescador, hombre sin letras y del vulgo, es decir, que no era un erudito, ¿cómo pudo haber escrito una carta con un lenguaje griego tan refinado y tan clásico como lo que encontramos en Primera de Pedro? Porque Primera de Pedro está muy bien escrita. En ese sentido, hermanos, debemos señalar que aunque Pedro era un hombre del vulgo, no significa que no conociera el lenguaje griego, sino que no tenía una educación o instrucción formal rabínica en las escrituras. La primera lengua de Pedro debía ser el arameo, pero el griego era el idioma universalmente aceptado y hablado como la segunda lengua de Palestina. Y es interesante notar que judíos comunes como Pedro, Jacobo, Santiago, por ejemplo, podían leer y citaban la Septuaginta. ¿Ustedes se recuerdan qué era la Septuaginta? Bueno, la Septuaginta era la traducción griega del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jacobo la cita en su discurso en Hechos capítulo 15. Conocían el griego. Pero además de esto, para los críticos que dicen que no, la habilidad de Pedro para escribir puede ser explicada también por la ayuda de su amanuense, Silvano, Silas. Este hombre le servía como de secretario que tomaba notas y que escribía entonces el dictado de lo que sería la carta. Lo cual era muy común en el antiguo imperio romano. Por ejemplo, Tercio tomó dictado de Pablo para escribir Romanos. Y muy frecuentemente algunos secretarios ayudaban a los autores con la sintaxis y la gramática de lo que se estaba escribiendo. Y al parecer este hombre, el amanuense de Pedro, era un hombre que era bastante versado en eso. Y eso puede explicar que haya un griego un poco más refinado de lo que pudiéramos encontrar ahí. Así que Pedro, bajo la guía del Espíritu Santo,
dictó a Silvano la carta, mientras este, que también era profeta, pudo haberle ayudado en la composición de la escritura del griego clásico, en ese sentido. Ahora, hermanos, ¿en qué contexto se escribió la carta de Primera de Pedro? ¿Qué era lo que estaba pasando que Pedro escribió esto? Bueno, la ciudad de Roma en ese tiempo tiene un gran incendio. Los romanos creyeron que era el emperador Nerón. Nerón era un emperador loco, que estaba ido completamente, enajenado de la realidad. Nerón había prendido fuego a la ciudad, según algunas fuentes, probablemente por un increíble deseo perverso por construir. Y este hombre, para poder construir, tenía mucho terreno, pero él no entendía eso. Él entendía que lo que existía debía ser deshecho para poder construir lo nuevo, según sus ideas. Tenía también en su pensamiento cambiarle el nombre a Roma por algo así como Neronia o algo así, en su honor. Los romanos estaban totalmente devastados, hermanos, después del incendio, porque su cultura en un sentido desapareció con la ciudad. Ese era el centro del mundo antiguo. Todos los elementos religiosos de la vida romana fueron destruidos. Sus grandes templos, sus reliquias y aún los ídolos, los dioses de los romanos en las casas fueron quemados. Y esto tuvo grandes implicaciones religiosas, porque le hacía creer a los romanos que sus deidades habían sido incapaces de lidiar con este suceso y que también fueron víctimas de ese incendio. Por lo tanto, le decía a la cultura romana que sus dioses eran débiles, que no habían podido hacer nada ante un incendio humano. Las personas estaban sin casa, sin esperanza, sin dioses. Muchos habían muerto en ese incendio. Su resentimiento amargo era severo. Y Nerón se da cuenta que tenía que hacer algo con la hostilidad que se le venía encima. Porque la ciudad comienza a decir, fue Nerón, fue Nerón, fue Nerón. Y se estaban comenzando a armar revueltas en ese sentido. Bueno, el emperador hace algo muy astuto. Dice, yo no fui el que quemó la ciudad. Fueron los cristianos. Ya los cristianos eran odiados en Roma porque se le consideraba una religión asociada con los judíos. Y los judíos eran enemigos de la cultura romana porque hacían resistencia para romanizarse en ese sentido. Nerón esparció rápidamente que los cristianos habían prendido fuego a la ciudad. Y como resultado entonces hubo una intensa persecución en contra de los cristianos y pronto se esparció a una gran parte del Imperio Romano, tocando lugares, por ejemplo, al norte de las montañas Tauro, tales como Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y eso estaba impactando a los cristianos, a quien Pedro llama peregrinos. Esos peregrinos, hermanos, que nosotros vemos en la carta, probablemente en su mayoría eran gentiles, como nos los dan a entender algunos pasajes de la carta. Posiblemente llevados a Cristo por Pablo y sus compañeros de ministerio, y establecidos por las enseñanzas paulinas, necesitaban fortalecimiento espiritual en sus sufrimientos. Y de esta manera, el apóstol Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió esta carta para fortalecerlos. Así que estamos en una gran situación, en un contexto difícil. Hay un incendio en Roma, se redirige la culpa hacia los cristianos, comienzan a ser perseguidos. Todos tenían la espada cerca del cuello porque podían ser muertos en cualquier momento por el imperio. Era una cultura hostil hacia el cristianismo. Y entonces esta carta es escrita por Pedro, o es escrita por el Espíritu Santo a través de Pedro, para fortalecer a esos hermanos que estaban en persecución. Cualquier parecido. Bien, si creemos lo que dice la tradición, hermanos, de que Pedro fue crucificado en las afueras de Roma en los últimos años del gobierno de Nerón, entonces debemos pensar que esta epístola tuvo que ser escrita antes del 68 después de Cristo, cuando Nerón se suicidó. Y dado que Pedro hace tantas referencias a las epístolas de Pablo, suponemos que Pedro redactó su epístola después que Pablo había escrito las suyas. Es decir, si él hace tanta referencia a las epístolas de Pablo, es porque las leyó. Tiene que ser después de las epístolas de Pablo. Recordemos, hermanos, que para los años 61 al 63 después de Cristo, Pablo estuvo preso en Roma
y escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, y luego escribe Timoteo y Tito en sus últimos años. Por eso debemos pensar que Pedro se escribe después del 63 después de Cristo y antes del 68. Esa es la fecha promedio que puede haber aquí. ¿En qué lugar? Porque vamos a encontrar ahí que Pedro habla de una Babilonia. Primera de Pedro dice en 5:13 que escribe desde Babilonia. Este hombre puede aplicar, este nombre puede aplicar a 3 lugares, porque entonces nosotros estaríamos diciendo, ¿cómo escribe de Babilonia a las provincias que están en Asia Menor? Hay un problema allí. Bueno, hay 3 lugares posibles. En primer lugar, había un puesto militar al norte de Egipto que se llamaba Babilonia. Estaba también la ciudad de Babilonia en Mesopotamia, que es la que nosotros conocemos, la Babilonia de Nabucodonosor, y en un sentido figurado se interpretaba como Babilonia como una alusión a Roma. Como una alusión a Roma. Nadie cree posible, hermanos, que se refiera al puesto militar romano al norte de Egipto, porque no hay evidencia de ningún tipo que haga sospechar tal cosa. Al parecer Pedro no estuvo allí. Tampoco creemos que se refiera a Babilonia en Mesopotamia, porque no tendría mucho sentido que Pedro estuviera en Mesopotamia conjuntamente con Silvano y Marcos. Esta expresión de Pedro, Babilonia, se interpreta como una alusión a Roma. Y de esta posibilidad hay más evidencias que nos permiten pensar que Pedro y su equipo estuvieran en Roma, además de que según la tradición Pedro murió en esa ciudad. Así que creemos que cuando él está diciendo que está escribiendo desde Babilonia, está escribiendo desde Roma. ¿Y por qué decía esto? Bueno, porque estas cartas tenían un carácter secreto, hermanos. Secreto. Pedro transmite el saludo y refleja no solamente lo peligroso del periodo, sino también su deseo de proteger la iglesia contra posibles daños. Porque si alguien del ejército romano que los estaba persiguiendo se llega a encontrar que él estaba escribiendo desde Roma, la carta no hubiera llegado y él hubiera sido perseguido y muerto antes de tiempo quizás. ¿Quiénes son los destinatarios y el propósito de esta carta? Bueno, hermanos, Pedro escribió esta carta a cristianos que habitaban en el Asia Menor, en el territorio que hoy es Turquía, en las regiones del Ponto, de Galacia, de Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro les llama a esos cristianos expatriados de la dispersión. La palabra expatriado quiere decir sin patria, o lejanos de su patria, de la dispersión. Y el término expatriados de la dispersión, parecía aludir a la diáspora judía que se había tenido que ir de Israel. Sin embargo, creemos que es una expresión figurada, hermanos, para referirse a los extranjeros o peregrinos cristianos, sobre todo porque esta iglesia tenía más gentiles que judíos, esta zona. Él le dice eso porque, hermanos, los cristianos no pertenecen a este mundo. Y están dispersos como minoría entre regiones paganas. Recordemos que Pedro está escribiendo en un lenguaje código para no revelar a sus destinatarios, evitando que la iglesia sea objeto de daños por los perseguidores. Ahora, haciendo un acto aquí, esta carta es para ti y para mí, que también somos expatriados. Nuestra patria todavía no ha llegado, hermanos. Estamos camino a ella, pero no ha llegado. Porque más allá de las naciones terrenales, nosotros tenemos una patria común que es el cielo. Hacia ahí debemos caminar. Estos destinatarios eran judíos o gentiles. Quisiera hacer un acto. Cada punto que estamos hablando es importante. Porque recuérdense que Pedro le está escribiendo a personas que iban a ser perseguidas, que iban a tener una situación difícil, que iban a tener en esta tierra una vida complicada, que iban a estar escondiéndose, que a lo mejor podían ser apresados y muertos, que iban a pasar necesidades porque tenían que estar escondidos, que no podían trabajar como los demás, que no iban a poder ganar el sustento fácil. Y Pedro le está diciendo, ya de primera, pero ustedes tienen una patria diferente. Ustedes son peregrinos aquí. Ustedes están de paso. Esas personas que les escribe son judíos o gentiles. Bueno, no descartamos, hermanos, que haya judíos, porque había muchas sinagogas en estas regiones. Y durante la evangelización de Pablo y el mismo Pedro, en esta zona se visitaban las sinagogas judías. Sin embargo,
la vasta mayoría de estas personas eran gentiles, no judíos, por algunas consideraciones. En primer lugar, aunque es cierto que Pedro era el apóstol de los judíos, como se le llama, y Pablo es de los gentiles, no es menos cierto que Pedro nunca se desligó de los gentiles, como en varios textos que tenemos en las Escrituras. En segundo lugar, Pedro les exhorta a vivir con un buen testimonio en medio de los gentiles. Capítulo 2, versículo 12. Vamos a buscarlo allí. Dice allí: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuráis de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Pero les está diciendo, aún en las peores condiciones es posible un buen testimonio. Se afirma que ellos vivían en pecados típicos de los gentiles, capítulo 4, versículo 3, incluyendo la idolatría. Y este era un pecado que no se veía mucho en los judíos de esta época, porque increíblemente, después que Dios los desarraigó, los judíos entonces abandonaron los pecados por los cuales habían sido desarraigados, la idolatría. Comenzaron a añorar nuevamente su templo y sus lugares de adoración. Y al principio de la carta, Pedro les advierte sobre las pasiones de su anterior ignorancia que heredaron de sus padres, lo cual encaja más con un gentil que con un judío. Pero también Pedro dice que estos lectores anteriormente no eran pueblo de Dios, pero que ahora son pueblo de Dios. ¿Y dónde encaja esto? En un gentil. Pedro no utiliza su nombre arameo Cefas, sino su nombre griego Pedro. Y esto era más común también con la cultura gentil que hablaba el griego. Y todas estas son expresiones, hermanos, con las que podemos afirmar con bastante seguridad que estos creyentes expatriados eran en su mayoría gentiles, formando parte de iglesias de judíos y gentiles. Entonces eran iglesias compuestas de extranjeros y peregrinos esparcidos. Pedro se está dirigiendo a un grupo amplio de creyentes esparcidos. De ahí que llamemos entonces la primera epístola universal de Pedro. Ahí tenemos varias regiones: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, todas provincias del Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. No vamos a explicar todo con sus límites geográficos, porque sería entonces, hermanos, utilizar un tiempo que queremos aprovechar. A esta provincia, la provincia del Asia Menor, se hace referencia en el segundo viaje misionero de Pablo, cuando el Espíritu Santo le prohibió predicar en ella. Ahora, yo quisiera que ustedes escucharan una aplicación aquí de cómo se mueve el reino de Dios. Pablo pasa por esos lugares, predica el evangelio, se convierte en personas, viene la persecución, los creyentes sufren, y entonces el que los consuela es Pedro, y le da palabra de Dios. Ustedes ven, hermanos, que es el Espíritu Santo a través de hombres haciendo su obra. Ninguno de nosotros es tan importante. Lo que nosotros debemos hacer es dejarnos utilizar por el Señor. Es el Señor el que hace la obra a través de nosotros. Así que esta carta tuvo una amplia circulación entre las iglesias. Sin duda, en cada una de las regiones las iglesias recibieron y leyeron la epístola. Por ejemplo, había al menos 7 iglesias en el Asia Menor, porque cuando nosotros leemos Apocalipsis de Juan, vemos que en el Asia Menor estaba Efeso, y Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, las primeras cartas de Apocalipsis a las 7 iglesias. Y ahí vemos que hay 7. Pero lo más importante que vale la pena destacar es que estos destinatarios de esta carta estaban sufriendo persecuciones por su fe. Recuérdense, hermano, cuando usted comience a leer y a estudiar Primera de Pedro, está dirigida a personas que están pasando dificultades. Su fe estaba siendo probada. Venían situaciones difíciles. Y Pedro les recuerda verdades para que su fe se mantenga fuerte. Veamos ahora el propósito. Pablo escribe con el propósito de alentar a los cristianos que estaban atravesando tiempos difíciles. Y habiendo visto que Pedro escribe a cristianos enfrentando persecuciones, el propósito de esta carta era enseñarles a vivir en medio de las hostilidades de manera que agraden a Dios. En primer lugar, sin perder las esperanzas. Vamos a ver mensajes de esto. En segundo lugar, le dice a sus destinatarios que no se amarguen, que vivan sin amarguras.
En tercer lugar, que confíen en su Señor. Y en cuarto lugar, que esperen la segunda venida de su Señor, que es muy cierta, porque Él lo prometió. Pero deseaba enseñar a sus lectores que al vivir de manera obediente y piadosa en medio de las pruebas, un cristiano puede evangelizar en ese mundo hostil y le puede enseñar a los demás que es posible vivir con esperanzas en medio de la tormenta. Nadie que no sea cristiano puede vivir con gozo en medio de la tormenta. Solamente aquel que tenga una esperanza como la tiene un creyente. Pedro dirige 2 cartas a los cristianos del Asia Menor, de la misma manera que Pablo escribe 2 cartas a los tesalonicenses y a los corintios. Y así como Pablo muestra su interés y preocupación espiritual por estos creyentes, también Pedro la muestra. El contenido, hermanos, esta epístola, aunque pequeña en extensión, tiene 5 capítulos, posee una gran dimensión espiritual porque atiende muchos temas que se tratan ahí que son muy importantes. En Primera de Pedro, por ejemplo, podemos encontrar algunos temas como los siguientes. En primer lugar, la grandeza de la salvación, y así comienza la carta, y su costo, así como la esperanza del creyente y los sufrimientos que tiene que pasar para ser perfeccionado y fortalecido por su fe. Primeramente, Pedro les comienza a decir, ustedes son elegidos. Y después les hace ver que todo lo que pasarían tiene un propósito. Que a Dios no se le escaparon las cosas de la mano. En segundo lugar, hay un tema también, la santidad necesaria para un pueblo especial y la necesidad de un crecimiento espiritual, así como el amor fraternal entre ellos. Las circunstancias no debían enfriar su amor. En tercer lugar, la sumisión en diferentes áreas como el gobierno, el matrimonio, la cultura está haciendo mucha presión, ustedes están siendo perseguidos, pero recuérdense que hay un orden en la vida que ustedes deben guardar. Porque ese orden lo instituyó Dios. Y así es como van a vivir bien. Recuérdense de su matrimonio, cómo tiene que vivir el matrimonio, independientemente de que estén pasando por dificultades. Cuarto lugar, siendo cristianos en un mundo extranjero. Quinto lugar, sean humildes. Sean humildes. Algunas peculiaridades, hermanos, de esta carta. Los términos más importantes incluyen modo de vida, vivir, el hacer bien, el someterse, el sufrimiento, el sufrir, la carne y espíritu, gracia, salvación, esperanza, tiempo, fin, edad, gloria y glorificar. Son algunos de los términos que más vamos a ver ahí. Y otra característica en la forma de enseñanza de Pedro es que no se nota que haya una división marcada entre la doctrina y el deber. Pedro pasa libremente del uno al otro. Por lo que creemos, hermanos, que él entendía que debemos vivir lo que creemos. Es decir, la palabra de Dios debe provocar demandas éticas en nosotros. Si tú crees lo que Dios ha dicho, vive conforme a lo que Él ha dicho, independientemente de las circunstancias que te rodeen. Como ya se dijo, el tema radical es el sufrimiento como cristianos y cómo soportarlo de manera piadosa. Relacionado con esto, hermanos, Pedro recalca la idea del efecto que la vida y el testimonio cristiano tienen sobre la sociedad impía. Algunos pasajes famosos, antes de terminar. Ahí tenemos capítulo 1, versículos del 1 al 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Escuchen eso. Capítulo 1, versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Capítulo 1, versículos del 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Capítulo 1, versículos 15 y 16. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Capítulo 2, versículos 9 y 10. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego, dice Pedro, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Capítulo 4, versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Solamente unas palabras de exhortación, hermanos, para terminar. Mis queridos hermanos, la epístola que comenzaremos el domingo que viene, esta inspiración divina, pero lleva como autor a un hombre que es un ejemplo de lo que la misericordia y la gracia de Dios puede hacer. Ahí tenemos al impetuoso Pedro, imprudente en ocasiones, emocional, siendo transformado por su Señor. Este es el mismo discípulo que negó al Señor 3 veces, después de un despliegue de heroísmo imprudente. Donde quiera que tú vayas, yo iré, y a donde quiera, como si tengo que dar la vida por ti, Señor. No te preocupes que antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3. Un hombre al cual el libro de los Hechos nos deja ver que tuvo que ser enfrentado por Pablo por su hipocresía ante los judíos y los hermanos gentiles. Le tuvo miedo a los judíos cuando estaba expandiéndose el evangelio de los gentiles. Sin embargo, hermanos, fue capaz de morir con el mismo ímpetu muchos años después, pero esta vez valiente en su Señor. Vemos otro Pedro cuando muere, que el Pedro que comienza en los evangelios, ¿verdad? También vemos en esta carta en lo que se había convertido el impetuoso Pedro. Se nota el lenguaje de un pastor amante, preocupado por sus ovejas, que estaba pronto a sufrir una persecución tremenda. Ese hombre preocupado por los demás. Un pastor amoroso, alguien que los tenía en su corazón. Hermanos, es notable lo que el Señor había hecho en Pedro. Es muy notable lo que Jesucristo había hecho en Pedro. Mi querido hermano que estás aquí hoy en la mañana, este también es tu Señor. El Señor que cambió a Pedro es tu Señor. Todas tus caídas, todas tus debilidades, todas esas cosas que pueden afear tu personalidad, Dios las transformará para su gloria. Él está haciendo un trabajo en ti, y nada de lo que ocurra a tu alrededor es por gusto, porque Dios gobierna todas las cosas para su gloria y para un propósito eterno, que es hacerte a ti cada vez más semejante a su Hijo Jesucristo. Entrégate en los brazos de Dios y deja que la gracia de Jesucristo te transforme en un instrumento de su gracia para su gloria. Entrégate en las manos de Jesucristo. Él hará en tu corazón lo mismo que hizo en Pedro. Y ya tenemos a un hombre aquí en la historia de la iglesia cristiana por toda la eternidad. Un pescador impetuoso que fue transformado en un hombre para la gloria de Dios. Estemos atentos a esta carta, hermanos. Recuerden que está escrita para creyentes que sufrían gran tribulación. Nadie sabe los pasos que tendremos que pasar y enfrentar en los tiempos que vienen. Todos estamos atentos a los sucesos que deben venir a nuestras vidas. Yo les propongo que estemos también atentos a las palabras de Primera de Pedro. No desestimemos sus consejos, porque sus palabras y consejos provienen del cielo y son útiles para nosotros. Que la gracia de Dios nos haga en los próximos domingos un corazón humilde, oídos entendidos,
para no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra que estaremos escuchando. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar.